Muy buenas noches a ustedes, espero que estén bien, tomando un matecito, resguardándose de este frío con una probable tormenta. Bueno, vamos a arrancar con la última unidad de la materia, que va a tener dos partes, ¿sí? Esta parte tiene que ver con la interacción de los rayos X con la materia, es decir, cómo es que estos eh, se, se relacionan o, o de alguna otra manera intervienen al atravesar algún órgano o algún tejido, cómo es que reaccionan estos al encontrarse con algún medio, ¿sí? Y la otra parte que va a ser la absorción diferencial. Esas son las dos partes. La primera es esta y la última será ya para la semana entrante. Bueno, cuando nosotros hablamos de interacción, pensamos en cómo una cosa se relaciona con la otra. ¿Está claro eso? ¿Sí? Y dentro de lo que tiene que ver con la interacción de los rayos X, encontramos que ante la materia se relacionan de cinco formas. Primero, la dispersión coherente, después el efecto Compton, efecto fotoeléctrico, producción de pares y desintegración fotónica, donde lo que más se utiliza en el mundo de la medicina son estos tres, ¿sí? Estos tres tienen una relevancia importante en el mundo de la imagenología diagnóstica, mientras que la dispersión coherente y la fotónica no tienen mucha significancia dentro del mundo de la radiología. Bueno, en realidad nosotros sabemos que básicamente, hablando rápido, cuando hablemos más en física radiológica, vamos a analizar mucho mejor esto, es que eh, dentro de esto, ¿sí? Notamos lo siguiente, que tenemos unas ondas, todas las ondas electromagnéticas o las partículas o la radiación electromagnética, yo digo bien, se comporta en forma de ondas, ¿sí? En esas ondas notamos de que o tratemos de imaginar de que cada onda tiene su parte, que acá justamente voy a entrar en detalle, ¿sí? Una onda tiene un comportamiento sinusoidal, se le dice, es decir, perdón, tiene una forma de seno, ¿sí? Este es un comportamiento de un seno, ¿sí? Desde el punto de vista matemático, por supuesto. Y aquí inicia el comportamiento de una onda, ¿sí? Y termina en este punto. Eh, la onda tiene varias partes. Primero, la parte de arriba, la parte más alta de una onda se llama cresta. La parte más baja, que es esta, se llama valle, ¿sí? Y ustedes imagínense que acá trazan una línea, ¿sí? Y desde aquí hasta aquí la onda tiene una altura, se llama amplitud. La diferencia de espacio entre una cresta y otra cresta se llama longitud de onda, que es cuando hablamos de longitud, hablamos de una distancia, ¿sí? O sea, el espacio, en este caso. Bueno, para entender esto, nosotros debemos entender que los rayos X tienen una longitud de onda del orden del 10 a la menos 8 metros. Es decir, si ustedes quieren tratar de medir eso, hagan lo siguiente, encuentren una regla y hagan 0 dividido 7 ceros de seguido. 0,0,000000001 metros. ¿Cómo yo puedo medir eso? Eso es imposible. Eso a nivel microscópico en todo caso puedo medirlo, ¿sí? Y cuando tenemos una longitud de onda muy pequeña, la frecuencia es muy alta. Eso hace de que por esta razón, al tener una longitud de onda muy corta, los rayos X sean muy, pero muy penetrantes, ¿sí? Entonces, debido a eso, debido a que son muy penetrantes estos rayos X que no vemos, estos pueden ingresar a todas las estructuras del cuerpo habido y por haber, interaccionan con los núcleos. Y justamente aquí
cuando nosotros hablamos de dispersión coherente, esta figura que nosotros estamos viendo es un modelo que hizo Thomson, J.J. Thomson, un físico que dijo que esta es una dispersión clásica, ¿sí? A esto también se le conoce como dispersión clásica, ¿sí? Donde decimos de que, o en este caso él predijo de que el rayo X que ingresa a la nube electrónica tiene una energía tal que se acerca se acerca de manera importante, digo bien, al núcleo, ¿sí? Se acerca al núcleo, ¿sí? En este caso, lo que ocurre es que viene aquí este rayo X incidente y después se desvía tomando otra trayectoria, digo bien, viene aquí derechito y se va por otro lado, se va por otro lado. Entonces lo que ocurre aquí es que la longitud de onda de este rayo X incidente, al llegar aquí a la nube electrónica, es la misma con la que sale. Por eso ustedes están viendo longitud de onda inicial igual a longitud de onda dispersada. Por eso este apóstrofe, o si quieren llamarlo puso, hace referencia a que las longitudes de onda son iguales, ¿sí? Evidentemente de que cuando este rayo X que viene interactúa con este átomo, ¿sí? Este átomo, uno de estos átomos, así se libera su exceso, en forma de rayos X. Entonces, lo único que cambia nada más es que al margen de la longitud de onda sea igual, lo único que cambia nada más es la trayectoria. Si aquí viene de manera recta, sale de manera inclinada, nada más que eso. No hay un cambio de energía. Al no haber un cambio de energía, no hay una transferencia de energía y tampoco es que existe una ionización. Entonces, al no haber una ionización, no tiene una importancia específica en el mundo de la imagen médica, salvo este detalle, que si es la energía con la cual estamos haciendo los estudios es a 70 kbp o superior, puede que aparezca un colorcito gris nada más en la imagen, pero no es muy significativo. No es muy significativo. Entonces, es cierto que nosotros tenemos que conocer cómo los rayos X interaccionan con este método clásico, pero desde el punto de vista de imagen no tiene una significancia muy, muy importante. Bueno, el otro punto tiene que ver con el efecto Compton. El efecto Compton tiene en este caso una particularidad muy importante. Se van a dar cuenta que los rayos X que llegan interactúan con las capas más externas, ¿sí? Dentro de la nube electrónica tenemos las capas más externas y el efecto Compton hace de que este rayo X interactúe con la capa más externa, con la capa más alejada de ¿quién? Del núcleo, ¿sí? Entonces, al llegar a este punto, excita a un electrón y hace que este electrón salga disparado. Entonces, lo que hace es lo siguiente, viene este rayo X incidente, llega con una energía muy importante para liberarle a este electrón, entonces este electrón se va para allá y el rayo X que vino aquí cambia de trayectoria y hace esto con un ángulo determinado. Fíjense que tiene un ángulo de desviación interesante. ¿Qué notamos también por otro lado? Por otro lado, lo que notamos es lo siguiente, ¿sí? Que aquí viene con una longitud de onda determinada, pero sale con una longitud de onda mayor. Entonces, la longitud de onda de los rayos X dispersados es menor a la longitud de onda de los rayos X incidentes, ¿sí? Y eso hace de que tengamos esta forma, ¿sí? Donde el efecto Compton me dice esta fórmula, donde tengo la energía del rayo X incidente es igual a la energía del rayo X disperso y multiplicado por
por la suma, en este caso la energía de unión del electrón y la energía cinética del electrón. Parece muy trabalengua esto, pero la verdad que es bastante sencillo de entender porque hay un ejemplo que vamos a ver ahora a continuación, ¿sí? Dice ahí que un rayo X de 30 keV ioniza un átomo de bario expulsando un electrón de la capa O. La capa O es la capa más externa, ¿sí? Con 12 keV de energía cinética. ¿Cuál es la energía del rayo X disperso? Entonces yo puedo hacer, si quiero, lo siguiente. Puedo elaborar mi tablita, ¿sí? Mi tablita, donde yo en primer lugar digo, y miro la fórmula, ¿sí? Miro la fórmula y digo, esta EI que aparece aquí, esta EI es la energía del rayo X incidente. ¿Y qué me dice el ejercicio? Que un rayo X de 30 keV ioniza. Es decir, esa es la energía del rayo X con la cual llega. Entonces este va a ser 30 keV, ¿sí? Después veo algunos otros datos adicionales, ¿sí? Veo, entre otras cosas, lo siguiente, ¿sí? Que hay una energía de unión, dice. Esto que vamos a ver acá, ¿sí? Esta EB es la energía de unión ¿de quién? Del electrón, ¿sí? Y la energía cinética del electrón es esta energía cinética, ¿sí? El ejercicio me dice que ya tiene 12 keV de energía cinética, entonces aquí esto va a valer 12. Entonces, este dato nomás lo que quiero saber, es lo que voy a necesitar saber, ¿de dónde sale este 0,04 keV? Bueno, entonces yo miro lo siguiente, esto aquí, ¿sí? Y me dice que es de bario, ¿sí? Entonces yo miro bario acá y me dice que es la capa O. Entonces, bario, ¿cuál es mi energía de enlace de unión de la capa O? Acá miro la capa O y ¿cuánto vale? 0,04 keV. Entonces yo acá lo único que tengo que hallar es la energía del rayo X disperso, que en este caso es E sub B. Noten que acá dice E sub E, dice perdón, E sub S, digo bien, E sub S es la energía del rayo X disperso. Entonces, E sub S es lo que tengo que hallar. Este libro que tiene particularidad, que ya reemplaza todo aquí directamente. Ustedes pueden hacerlo paso por paso, no hay ningún problema, como ustedes quieran, ¿sí? Entonces, lo único que va a quedar es lo siguiente. En primer lugar, lo que tienen que hacer es la suma de esto, ¿sí? Y de esa suma pasan al otro miembro restando y les va a salir 17,96. ¿Qué yo veo acá? Aparentemente es algo insignificante, pero recuerden de que cuando hay una transferencia de energía, nunca hay una pérdida, tampoco hay una ganancia, ¿sí? Todo se aprovecha, todo se aprovecha. Y eso también me indica que si yo ionizo con una energía determinada, ¿sí? Entonces no hay una ganancia significativa o hay una pérdida significativa, no tiene nada que ver. Este recuadro está en el capítulo 3, por eso yo pongo acá nada más para que ustedes vean de dónde salen los valores. Cualquier consulta ustedes pueden hacerlo en el grupo si lo desean. Por otro lado, si yo miro aquí, ¿qué veo de atención? ¿Qué me llama la atención? Bueno, lo que yo veo aquí es que la probabilidad con la cual haya un efecto Compton, tanto para el hueso, que es esta curvita azul, como para los tejidos blandos, que son estas rayitas intermitentes de color verde, va a ser la misma probabilidad cuando las energías son muy altas. Noten que aquí en este punto, tanto el azul como el verde se unen, ¿verdad? Ustedes están viendo esto. Entonces, a energías muy altas hay un efecto Compton, que van a ser similares. Ahora, ¿la probabilidad disminuye? Sí, disminuye a energías muy altas. A energías muy bajas, como esta que ustedes están viendo acá, hay mayor efecto Compton. Dentro de lo que tiene que ver con el efecto Compton, en el mundo de la imagen tenemos que tener en cuenta lo siguiente.
que esto, el efecto Compton hace que se reduzca el contraste, ¿sí? Al haber una reducción de contraste, evidentemente yo no voy a poder visualizar de manera importante la imagen, ¿sí? Entonces, yo la verdad que eso como radiólogo no puedo permitir. Obviamente que va a depender de muchos factores, ¿sí? Va a depender de muchos factores, entre ellos, sin duda alguna, la densidad corporal del paciente, que bueno, esa es otra historia, ¿sí? Entonces, siempre tener en cuenta que el efecto Compton, en este caso, lo que hace de que haya una reducción del contraste de la imagen. O sea, en este caso nos proporcionan una información útil. Y ustedes me dicen, bueno, profe, pero vos mencionaste que al inicio tanto el efecto Compton, el efecto fotoeléctrico y producción de pares tienen importancia en la imagen diagnóstica. Y ahora vamos a decir que no produce, no proporciona, no proporciona una información. Y ahí está la importancia de que si yo reduzco el efecto Compton, voy a poder mejorar mi contraste, voy a poder mejorar mi resolución espacial. Y eso es bastante importante, ¿sí? Bueno, algunas de las características, haciendo un resumen de todo lo que estamos hablando, ¿sí? Que lo más importante que se presenta con mayor frecuencia con los electrones de las capas más externas y con los electrones de enlaces débiles. En este caso, ustedes se dieron cuenta que la capa O tenía del bario, la capa O tenía 0,04 keV, o sea, una energía muy, pero muy pequeña, ¿sí? Entonces eso es lo que yo tengo que tener en cuenta. Bien, por otro lado, dentro del efecto fotoeléctrico, ¿sí? Estamos hablando de un efecto donde, a ver, si yo miro aquí, si yo miro aquí esta imagen, para empezar, ya me doy cuenta de que a diferencia del efecto Compton, donde interactúa con las capas más externas, en el efecto fotoeléctrico ocurre lo contrario, donde interactúa con los electrones de las capas más internas. ¿Qué ocurre aquí? Viene el rayo X incidente, se absorbe por completo y esa absorción hace que un electrón en esta capa vuele. Entonces, aquí lo que yo estoy viendo, ¿sí? Lo que yo estoy viendo es que hay una absorción total del electrón, o sea, en este caso del rayo X incidente, quiero decir. Entonces, el efecto fotoeléctrico, en pocas palabras, es la absorción total de los rayos X. ¿Dónde cuál va a ser mi fórmula para el efecto fotoeléctrico? La misma, casi la misma que el anterior, con la diferencia, con el efecto Compton, con la diferencia que aquí es E sub I, que es la energía del rayo X incidente, E sub E sub B, digo bien, que es la energía de la unión del electrón, y E sub EC, que es la energía cinética del electrón. Acá ya es bastante fácil, porque acá la diferencia, ¿cuál es? Que aquí, en este caso, habla de una energía del rayo X disperso. Aquí habla de rayo X disperso, pero acuérdense de que en efecto fotoeléctrico ya no hay más rayo X disperso porque hay una absorción, entonces eso se elimina y solamente queda este. ¿Sí? Bueno, veamos otro problema. Un rayo X de 50 keV interacciona fotoeléctricamente con A, un átomo de carbono, y B, un átomo de bario. ¿Cuál es la energía cinética de cada fotoelectrón y la energía de cada rayo X característico si se presenta una transición de L a K? Bueno, acuérdense que si yo miro esto, esta es la capa L, perdón, la capa K, que es la capa más cercana, después viene la capa L, esto ustedes ya vieron en química, pero les hago recordar, capa M, y la más alejada está la N, después viene la O, la P, y así sucesivamente. Bueno, miro yo esta imagen, ¿sí? Y veo lo siguiente. En este caso ya es bastante fácil, no hay mucho aquí secreto que abordar, porque dice que un rayo X de 50 keV interacciona con un átomo de carbono. Vamos a empezar con
con el átomo de carbono, ¿sí? Entonces yo miro acá carbono y acuérdense lo siguiente, que en el efecto fotoeléctrico hay una interacción con la capa más interna. ¿Y cuál es la capa más interna acá? La capa L, ¿entienden? Entonces, rayo X que viene acá a 50 keV interacciona con este. ¿Y cuál es la energía cinética cada fotoelectrón? Entonces, hago ya esta relación directamente. Energía cinética que es 50 keV, en este caso energía del rayo X incidente, por eso pone K sub I, que es incidente 50 keV, menos la energía de B, que es la energía de unión. ¿Y cuál es la energía de unión en la capa K? 0,3. Entonces acá yo ya pongo 0,3 keV y me da este resultado, 49,7 keV. La parte de B me dice, la segunda parte de la pregunta, quiero decir, me dice, la energía de cada rayo X característico si se presenta una transición de L a K. Entonces yo lo único que tengo que saber es cuánta es la diferencia entre la energía de K y de L, estas dos energías. Entonces por eso aquí aparece este dato, 0,3 keV menos 0,006. Sí, a ver, un ratito, voy a fijarme. Parece que hay un error acá del libro. En fin, no importa. Esta parte les explicaré en un video adicional. Sí, les voy a explicar en un video adicional por qué eso, ¿sí? Pero bueno, pasemos a otro punto, ¿sí? Donde acá el efecto fotoeléctrico es bastante interesante de entender, donde lo que nosotros tenemos que saber es que hay una absorción total de los rayos X. Eso es lo más importante. Bueno, esta imagen que ustedes están viendo habla de un detalle interesante, que hay una relación del efecto fotoeléctrico con el número atómico del material absorbido. En pocas palabras, para no hablar en chino, ¿verdad? Dice la teoría que la probabilidad del efecto fotoeléctrico es directamente proporcional a la tercera potencia del número atómico del material absorbente. Traducción. Si mi número atómico es mayor, entonces mi efecto fotoeléctrico va a ser muchísimo mayor. ¿Qué yo miro acá en esta tabla? Yo miro lo siguiente, que el número atómico del hueso, fíjense, el hueso es mucho mayor que la grasa. El bario es mucho mayor que el aire. El plomo es mucho mayor que el hormigón. Cuando el número atómico efectivo es mayor, hay mayor fotoeléctrico. Si hay mayor fotoeléctrico, los rayos X van a ser absorbidos, van a ser frenados, entonces mi imagen va a salir blanca. Por eso es que si ustedes comparan el hueso con el aire, eso les hace pensar, ah, con razón el hueso sale blanco, con razón el aire sale negro, por el tema del número atómico. Y esta probabilidad les dice lo siguiente. Si un rayo X de 80 keV tiene una probabilidad relativa de presentar un efecto fotoeléctrico con el tejido blando, dice, con el tejido blando, ¿cuál es la probabilidad relativa de interaccionar con la grasa y el bario? Que la grasa tiene un número atómico de 6,3 y el bario un número atómico de 56. Estamos hablando de que el tejido blando, ¿cuánto puede interactuar con la grasa y con el bario? Entonces yo hago mi probabilidad, es decir, cuánto es cercano a 1. Ustedes saben que cercano a 1 es lo ideal. Entonces yo hago 6,3 dividido 7,4 elevado al cubo, me sale este resultado para la grasa. Pero noten para el bario, ¿cuánto me sale? 433. Quiere decir de que, mirando así rápido, mal y pronto, el bario va, o sea, en este caso, el tejido blando con el bario va a hacer de que haya
una mayor probabilidad de efecto fotoeléctrico. Lo que quiere decir es que el bario se utiliza se utiliza como medio de contraste para los estudios abdominales. Y en los estudios abdominales el bario sale con una opacidad que ni se imagina, ser una cosa así blanca, blanca. Y bueno, y esta es la explicación que tiene que ver con el por qué sale blanco y por qué sale negro. ¿Sí? Y acá tenemos, a modo de resumen, las características del efecto fotoeléctrico, ¿sí? Que se presenta con mayor probabilidad en los electrones de las capas más internas y los electrones con enlaces más fuertes. Y eso tiene sentido porque mientras las capas estén más cercanas al núcleo, las energías serán mayores y habrá una mayor resistencia para, en este caso, producirse el efecto fotoeléctrico. El cuarto punto tiene que ver con la producción de pares. Acá el tema de la producción de pares no se aplica en radiología. En radiología, claro que esto no se aplica, pero ¿qué me dice la producción de pares? Lo que me dice es lo siguiente, que cuando este rayo X incidente no solamente atraviesa la capa más interna de donde están los electrones, sino traspasa por completo y es capaz de acercarse al núcleo. A eso se refiere. Cuando este rayo X incidente es capaz de acercarse al núcleo, entonces esa interacción entre el rayo X y todo este campo nuclear hace que se provoquen dos iones. Acuérdense que los iones son cargas eléctricas, ¿sí? Entonces, van a aparecer dos iones con dos cargas distintas. Va a aparecer un electrón y un positrón. El positrón es un ion cargado positivamente y el otro, el electrón, evidentemente cargado de manera negativa. Lo que ocurre es que, acuérdense que signos opuestos, bueno, la regla dice que los signos opuestos se atraen, pero la lógica me dice que 1 menos 1 igual a 0. Entonces, dos elementos o dos iones con la misma cantidad de energía, pero con carga distinta, hacen que se aniquilen. Y en este caso, al haber una aniquilación aquí, entonces lo que ocurre es que se generan dos rayos gamma. En este punto, cuando hay un choque del positrón con el electrón, se generan dos rayos gamma con energías de 0,512 MeV cada uno. Aquí 0,512 y aquí 0,512 MeV. Entonces, esto en particular se conoce también como radiación por aniquilación. Noten que 1,02 MeV, estamos hablando de energía muy alta, pero esto no se aplica en rayos X, sino se aplica en medicina nuclear, particularmente en la técnica llamada PET, que es tomografía por emisión de positrones, que eso veremos cuando lleguemos al cuarto año. En qué consiste, para qué sirve y demás cosas. Y por último, la desintegración fotónica, donde lo que nos damos cuenta en esta imagen, como ustedes están viendo, es que el rayo X incidente, ¿sí?, interactúa con los rayos X. O sea, este rayo X tiene una muy elevada energía y el núcleo, ¿sí? Entonces, el rayo X absorbe, acá hay una absorción del núcleo y se produce un fragmento nuclear. Que en este caso estamos hablando de energía superior a 10 MeV y se utiliza para otras cosas que en radiología diagnóstica no tienen nada
Bueno, esto es básicamente la primera parte, ¿verdad? Espero que haya quedado un poquito claro. Me comprometo a buscar la otra información sobre la fórmula, o sea, el problema de este defecto fotoeléctrico y pasarles el video aclarando esa parte. ¿Sí? Cualquier consulta, estamos a la orden, gente. Gracias, gracias y saludos.